Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Vino para hacernos verdaderamente libres. Amén. ¿Y somos verdaderamente libres? ¿Somos verdaderamente libres o hay todavía algo en nuestras vidas que falta liberar, que el Señor falta y que haga? Es buena pregunta, ¿no? Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo para entregarle para el Señor, ¿no? Hermanos, Jesús quiere que seamos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Nos consideramos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo? ¿O todavía nos falta llegar, no? O por ahí, qué sé yo, está la chance de no ser un verdadero discípulo, ¿no? Porque bueno, hay muchas personas que van a iglesias, que van por religiosidad y nada que ver con el evangelio, hermanos, ¿eh? Pero somos libres para ser un verdadero discípulo. Tenemos que ser libres, como el Señor dice, para ser un verdadero discípulo, hermanos, ¿eh? Y vamos a verlo esto en el Evangelio, le invito, en el Evangelio de San Juan. Hermano, el Evangelio de San Juan tiene un propósito. Si ustedes se fijan, el Evangelio de San Juan, que habla el Señor Jesús mismo, lo que más quiere es que crean en Él. Él le dice, yo cuando hablo así a la gente, le digo, lee los evangelios, pero lee más el Evangelio de San Juan. Le digo yo, me parece a mí. Porque hay muchas veces que Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Evangelio de San Juan tiene ese propósito, ¿no? Lo escribió el apóstol San Juan como para que la gente crea en Jesús, que ese es el camino, hermanos. Jesús es el camino. Y ese libro, el Evangelio de San Juan, tiene ese propósito. Jesús mismo lo decía, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el agua, yo soy el pan. Todo eso decía en el Evangelio de San Juan, hermanos, ¿eh? Y vamos a ir en San Juan 20:30. San Juan 20:30. El título es El propósito del libro, o sea, de este libro del Evangelio de San Juan, ¿no? Acá Juan, como le decía, no narra o cuenta, explica cómo Jesús trata de darse a conocer que Él es el camino, Él es el Mesías, hermanos. Y dice, el 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El título, ¿no? El propósito de este libro es para que la gente crea que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Salvador, hermanos, ¿eh? Ahí muchas veces vimos que Él, como decíamos, que Él dice, yo soy el pan de vida. Y sí, Él es el pan. El pan es muy común comer pan, ¿no? Los chicos, pan. Cualquier cosita, pan. Lo primero es pan. Y Él se compara al Señor, ¿no? El pan de vida, dice el Señor, ¿no? Así que, hermanos, en la historia podemos ver que hay mucha gente que ha creído en Él, en Jesús. En la historia hay mucha gente que ha creído en Él, o sea que en Jesús. Pero es muy distinto a creerle a Jesús, hermanos. Una cosa es creer en y otra cosa es creerle a Jesús. Por ejemplo, no sé, yo creo en, en Messi. Sí, creo, lo veo.
pero no lo conozco profundamente a Messi, no sé. Creo que existe, sí, nunca estuve con él. Creo que existe, sí, obvio, y así podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Creemos en cosas, pero a Jesús creemos. Hay mucha gente que cree así, de esa manera. Cree en Cristo, sí, creo, pero no le cree a Cristo, que es mucho más profundo, hermanos, ¿eh? Por eso el Señor en San Juan quiere que creamos en Jesucristo, hermanos, que creamos cada vez más en Cristo. Y esto es lo que tenemos que predicar. El otro día, el lunes, acá había 4 muchachos trabajando y le hablamos de Cristo. Y escucharon. Después no sé, el Espíritu Santo sabrá qué hacer, ¿no? Hermanos, como decía, hay muchos cristianos que dicen creer en Jesús, pero su vida dice otras cosas, hermano. Porque eso ya pasó en la antigüedad y hoy mismo también pasa lo mismo, ¿eh? Hoy sigue pasando eso, que creen. Ahí está la iglesia esa universal en Merlo, que creen en eso. Y es una secta. Y están engañada a la gente y cree en eso. Y dice Jesús y todo. Pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Amén. Vamos a San Juan 8:30. A ver qué dice San Juan 8:30. San Juan 8:30 dice, hablando de esto, ¿no? De que muchos creyeron en Cristo, en Jesús. Dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron. Muchos creyeron en Jesús. Hablando a Jesús todas estas cosas, muchos creyeron en Jesús, pero hay que ver cómo creyeron, hermanos, ¿eh? Otra vez, Cristo, y quiero insistir con esto, Él dice, yo soy el pan de vida. Él es el que da la vida, hermano. Y perdone que insista con esto, pero en la Santa Cena Él está representado por medio del pan, ¿no es cierto? Y esto es así, hermano. Entonces, muchos dicen que creyeron en Él. Y qué bueno, ¿no? Que crean. Qué bueno que la gente esté creyendo. Está bueno cuando uno habla y cree en Cristo. Pero el tema, hermanos, de hoy es cómo cree, ¿no? Si cree como tiene que ser, hermanos, ¿eh? Vamos al verso 31 de San Juan. El 20:31, disculpe, volvemos al original, digamos, a nuestro versículo. El 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y acá está la clave, hermano. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Esto, creyendo solamente en Jesús, que es algo fácil, digamos, dentro de todo, creer, pero el tema es cómo creemos a Cristo, cómo le creemos al Señor, hermanos, ¿eh? Acá se puede entender, hermanos, que vamos acá en el verso 31, dice, ¿no? Volvemos a decir, que el Hijo de Dios para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y cómo creemos? Acá se puede entender que si no permanecemos creyendo, si no permanecemos en su nombre creyendo, no tenemos vida, hermanos, ¿eh? Si no permanecemos, porque también tenemos que permanecer creyendo, porque una cosa es cuando alguien cree y después no permanece creyendo y se queda creyendo en otras cosas o en cosas secundarias, hermanos, ¿eh? Su palabra, hermano, dice que tenemos que ser buenos discípulos también. Y para ser buenos discípulos tenemos que creerle cada vez más a Cristo.
cada vez más le tenemos que creer a Cristo en nuestra vida. O sea, no es que una vez creímos en Cristo y ya está. Esto continúa, es interminable. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir avanzando en nuestra fe en Cristo, hermanos. Cristo está pronto a venir, hermanos, ¿eh? Cada vez falta menos. ¿Y cómo nos tiene que encontrar el Señor? Creyendo cada vez más. Cada vez preparados más. Permaneciendo más. Hoy el Fortín tendría que estar más lleno todavía. Porque esto es permanecer, ¿no? En su palabra, permanecer en Cristo. Pero, hermanos, Cristo, todas las señales se están dando, no sabemos cuándo. Pero esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir, hermanos, ¿eh? Y hermanos, hay muchos que aparentan, que parecen, pero que no han creído correctamente en Jesús, hermanos. Y está llena las iglesias de personas así. Pero el Señor hoy habla para que podamos corregir lo que está mal, hermanos. Nuestra vida tenemos que corregir un montón de cosas todavía, hermanos, ¿eh? Podemos decir que, porque uno cuando nos predicaron, ¿no?, el Evangelio, creer nada más, ¿no? O sea que ahora que podemos decir con esta palabra, ¿no?, que creer no es suficiente, creer en Jesús. Creer, porque el tema es creer. La clave es creer. No es, ahora por esta palabra, podemos decir que no es suficiente creer. Y podemos decir que sí y que no. Porque está el tema cómo creemos. Está el tema cómo creemos, hermano. Y hoy el Señor nos habla a que tenemos que crecer más en cómo le creemos al Señor Jesús, a nuestro Salvador, hermanos. O sea, no es que somos salvos por gracia, podemos decir. No es que somos salvos por gracia. Y sí, somos salvos por gracia. Porque hemos creído, ¿no? Por medio de la fe y nada más, y creyendo en Él. Pero tenemos que permanecer, tenemos que creer cada vez más en Jesús, porque Jesús está viniendo, hermanos. Jesús viene. Hoy estaba viendo un noticiero que, no sé, en Brasil creo que un polvo rojo vino no sé de dónde. Cosas raras. Yo cuando veo las noticias así, y está Mauri ahí, le digo, qué cosas raras, le digo, ¿no? Papi, es natural, dice, ya pasó un montón de veces, pasan cosas. Sí, cosas raras, ¿no? Que pasan, ¿no? Y cada vez vemos cosas raras, ¿no? Informaciones que vienen de todo el mundo, hermanos, ¿eh? Hermanos, vamos para ir entendiendo esto de creer correctamente. Tenemos que creer correctamente. Si por ahí estamos equivocado en algo, ¿no? Si por ahí tenemos que ser libres de alguna creencia que nos está perjudicando. Juan 2, 23 al 25. Juan 2, 23 al 25. Juan 2. Con respecto a esto, hermanos, para ir entendiendo esto de creer correctamente a Cristo. ¿Lo tenemos? Juan 2, 23 al 25 vamos a leer. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y el 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. El Señor Jesús lo sabe todo. Y muchos se acercaban a Cristo como que creyeron, pero Jesús sabe de qué manera creyeron. Él no lo podemos engañar a Cristo. Él conoce a cada uno de nosotros y sabe cómo estamos creyendo en Él. Y quiere que nos perfeccionemos en eso, hermano. En creer en Cristo cada vez más y ser mejores discípulos de nuestro Maestro. ¿Qué, Juan?
Ahí está. Pero vamos a ver por qué le cuesta seguir, ¿no? Entonces, hermanos, ¿creer es suficiente? Sí, es suficiente, lo dice la palabra. Pero si estamos creyendo bien, creer sí es suficiente. Con creer, dice la palabra. No vamos a ir en contra de la palabra. Pero, ¿cómo estamos creyendo? ¿Cómo está nuestra fe en esa creencia, en eso que vino un día a nuestra vida? Es como, qué sé yo, hermano, es como ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y yo voy al gimnasio que está lleno de máquinas porque quiero estar bien físicamente. Y voy al gimnasio 1 hora y media y no hay resultado. O sea, viene Silvia me dice, ¿y fuiste al gimnasio? Sí, fui al gimnasio. ¿Y usaste las máquinas? Sí, pero capaz que las usé mal. O sea, no le di el funcionamiento que tenían que darle. O sea, creo que esa máquina yo la usé bien, para mí la usé bien, pero a la vista de mi cuerpo, que no hay resultado, no se ven los resultados. O sea, la estoy usando mal. Y muchas personas, hermanos, creen y no creen correctamente como tienen que creer, hermanos. Creer a Cristo, hermanos, es todo lo que necesitamos, pero creer correctamente. Porque hay creencias que son incorrectas, hermanos. Y Dios nos quiere corregir, nos quiere perfeccionar en esto. Con respecto a esto, vamos a Juan 12:42. Vamos con San Juan hoy, 12:42. San Juan 12:42 y 43. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Los gobernantes de esa época dice que muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mire cómo creían estos hombres. Y muchos vieron los milagros de Jesús, ¿no? Los prodigios, todo lo que hizo el Cristo. Pero creían a su manera, hermanos, Pero creen y no creen correctamente. Y hoy mismo esto se repite muchas veces. Hoy día se repite. Por eso la palabra del Señor nos dice que tenemos que creer correctamente en el Señor Jesucristo, hermano. Ellos, hermanos, creyeron pero no correctamente. Y con respecto a esto vamos a Santiago 2:19. A ver qué nos dice. Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Pregunta, ¿los demonios son salvos? No son salvos los demonios, ¿no? Pero creen en Jesús, ¿o no creen? Lo dice la palabra. Los demonios no son salvos, pero creen a Jesús, le creen y tiemblan, dice. Hermanos, Pero ¿cómo creen? Incorrectamente. No creen como tiene que ser. Ellos no dudan quién es Cristo, lo conocen muy bien y creen que es Cristo, que es el Mesías. Creen, pero no correctamente, hermanos. No creen correctamente. Y hoy en día hay muchas personas que creen incorrectamente el Evangelio, hermanos. No dudan, dice. No dudan el poder de Cristo, el poder de Jesús, pero tiemblan, dicen. No dudan de su destino eterno, hermanos, los demonios. Tiemblan, ya saben dónde van a ir. Tiemblan los demonios porque ya saben el destino. Creen en Cristo, pero creen mal, no son salvos. Amén. Entonces los demonios no son salvos porque no creen correctamente, hermanos. ¿Y qué es creer correctamente entonces? Jesús lo dice ahí, hermanos.
Vamos ahí a mitad del 8:31. Volvemos al 8:31. Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice. O sea, permanecer correctamente es ir a su palabra cada vez más, hermano. Cada vez para permanecer más en su palabra. El 8:31 dice, la mitad, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que el Señor nos habla hoy, ¿no? De permanecer en su palabra para creer cada vez más y creer correctamente en lo que tenemos que creer, hermanos. Tenemos que permanecer en su palabra. Ahora nos tenemos que preguntar por ahí, ¿qué es permanecer en su palabra? Bueno, permanecer en su palabra es leer la palabra. Si esta palabra hoy jueves la abrimos y mañana hasta el domingo no la abrimos más, no estamos permaneciendo y no nos estamos alimentando y no estamos siendo unos buenos discípulos porque no estamos estudiando su palabra, hermanos. Entonces tenemos que permanecer cada vez más leyendo su palabra, hermanos. Hermanos, uno de los primeros frutos del cristiano cuando entendió lo que es Cristo, quiere leer su palabra y cada vez más desea su palabra, todo el instante. Su palabra, que su palabra nos nutre, hermano, es el mejor alimento. Hermanos, cuando le creímos correctamente, tenemos que hacerle caso que Él nos dice que tenemos que permanecer. Y hoy en día muchos no permanecen en su palabra. Creyeron y nada más. Y no es así, hermanos, porque hay un montón de cosas que todavía nosotros no sabemos. Y todas las profecías que se van a cumplir, tenemos que estar preparados para cuando por ahí nos toca vivir las profecías, no lo sabemos. Por ahí nos toca vivir estos tiempos, los últimos tiempos, hermanos. Hermanos, tenemos que querer leer más y permanecer más en Cristo leyendo su palabra. Es cuando una vez nos enamoramos y queremos estar con esa persona todo el tiempo. Y queremos ir todo el tiempo con esa persona y estar con esa persona. Yo me enamoré, ahí está. Y cada uno nos hemos enamorado una vez, ¿no? Y así, cuando nos enamoramos de Cristo, tenemos que sentir esto, todo el tiempo ir a su palabra, orar, escuchar, aprender, ser buenos discípulos, hermanos. Amén. Hermano, la palabra enciende un fuego que no se apaga, así como cuando nos enamoramos. Ese fuego del amor cuando nos enamoramos, ¿se apagó? No. No. Bueno, con el Señor lo mismo, hermano, cada vez más tenemos que permanecer en su lectura, en su palabra. Eso es un fruto del buen discípulo del Señor Jesucristo. Tenemos que ser buenos discípulos del Señor Jesucristo, buenos estudiantes de su palabra, hermano. Hermanos, permanecer en Él correctamente, pero no solo es permanecer, sino también obedecerlo. Porque si leemos su palabra vamos a encontrar un montón de cosas que en nuestra vida por ahí no lo estamos haciendo. Y tenemos que ir a la obediencia. Tenemos que poner en práctica la palabra, no solo leerla y después seguir nuestra vida. O sea, hermano, Jesús viene y quiere encontrar a su iglesia en el camino correcto, en creer correctamente como el Señor quiere, hermanos. Obediencia quiero, dice el Señor. Amén. Y hermanos, hay una gran diferencia entre creer en Cristo y creerle a Cristo. Hay una gran diferencia que ya lo dijimos, ¿no? Creer en Cristo es, todos alguna vez hemos creído en Cristo, es aceptar, digamos, nuestra mente intelectualmente, que sí, que Él es el Dios encarnado, que Él vino a este mundo, que murió por nosotros. Eso mucha gente lo cree. Mucha gente lo cree. Y mucha gente cree eso y no viene a la iglesia. Y lo cree. Creen en Cristo. Pero creerle a Cristo, hermanos,
es muy distinto. Es querer conocerle cada vez más a nuestro Señor. Conocerlo en el interior, en la privacidad. Conocer a Cristo. Porque acá lo podemos conocer cada vez más a nuestro Señor, hermanos. Hay mucha gente, hermano, que sí, que cree así, que está completamente de acuerdo con esto, ¿no? De que sí, que cree que Cristo vino, que murió, que resucitó, pero nada más. Y ahí terminó. Y no siguió avanzando en su discipulado, digamos. A veces nos estancamos en nuestro discipulado, Creemos que ya llegamos y todavía falta. Y nos falta mucho, hermanos, Así que el Señor nos llama la atención. Hermanos, creerle a Cristo implica algo que no es solo intelectual, implica confiar en Él. ¿Confiamos cada vez más en Él? Confiar en Cristo. ¿Sabe lo que es confiar en Cristo? Confiar en nuestro Dios. Mucha gente confía en el dólar, por ejemplo, ¿no? Mucha gente hoy compra dólares porque se viene la economía. A un cristiano no le tendría, mi pensamiento, hermanos, no le tendría que importar el dólar, porque nosotros creemos en nuestro proveedor. O creemos en Cristo o creemos en un dólar. El dólar, que haga lo que quieran con el dólar. El Señor provee, hermanos. Tenemos que creerle cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos que confiar. Pase lo que pase, tenemos que confiar. Pase lo que pase, tenemos que confiar en Cristo. Pero vamos a la práctica, no en la teoría. Cuando venga la práctica, ahí yo confío en mi Cristo. En la práctica, hermanos, Y seguramente el Señor le va a poner oportunidades para confiar en Cristo cada vez más. Hay un relato, una vez escuché, con respecto a esto, de que un hombre en las cataratas puso una cuerda, ¿no? Para cruzar de lado a lado. ¿Cómo es? Equilibrista. Y le decía, claro, se juntó gente ahí. ¿Ustedes creen? Dice que yo puedo cruzar de acá hasta allá. Y sí, qué sé yo. Bueno, estaba la gente ahí. Bueno, se subió a la cuerda y cruzó. Bien, gritaron algunos, ¿no? Bien, lo aplaudían, bien. Ahora le decía, bueno, ahora tengo que volver de allá para acá. ¿Ustedes creen que yo puedo volver de allá para acá con los ojos vendados? Sí, bueno. Sí, uno sí, otro no. Le pidió, le vendaron los ojos y cruzó. Bien, cada vez más. Creían más, cada vez más creían en él. Bien, aplaudían. Bien, sos el mejor, qué sé yo. Bueno, ahora ustedes creen que yo puedo volver a cruzar esta cuerda floja con los ojos vendados y en bicicleta. Sí podés, sí, dale, sí sos el mejor, sí, te creemos, sí, ya lo hiciste, sí. Bueno, tráigame la bicicleta. Le trajeron la bicicleta, le vendaron los ojos de vuelta y cruzó. Bien, sí, sos el mejor, gritaban, ¿no? Bien, qué bueno. Bueno, ahora, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar este cable con los ojos vendados, en una bicicleta y con una persona arriba mío? Sí, dice, sí, podés, sí, como que no sos el mejor. Bueno, necesito un voluntario, dice. Se terminó la creencia. En la práctica, se terminó. ¿Se entiende, no? Falsa fe, no confiar. Y muchas veces, hermanos, así estamos, ¿no? En la teoría, cuando nos hablan, sí, yo creo. Y en la práctica, ¿sabe que tengo algo que hacer? Ahora vengo. Y así somos muchas veces, hermanos, Hermanos, nosotros tenemos que creer a Cristo. Yo tengo que creer que el Señor Jesucristo me subo a su bicicleta y me va a cruzar. Le tengo que creer así. Si Él tiene el control de todo, hermano. Tenemos que creer cada vez más en Cristo, pero en la práctica, en la vida diaria, hermanos.
Y para terminar, porque ya se hace tarde, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, ya lo sabemos esto, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, cada vez más, porque los tiempos vienen, se aceleran, Cristo viene, cada vez más esto tenemos que usar, hermanos, ¿sí? Porque un día lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar en la práctica acordarnos de la palabra, acordarnos de Jesús, de que Él dijo que no temamos, que yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, quiere que nos perfeccionemos en creerle cada vez más, con más excelencia. Que toda por ahí creencia que no está correcta, que la vayamos desechando, hermanos. Que vayamos a la práctica y creerle a Cristo cada vez más. Que seamos buenos discípulos.